¿Quién fue Simón Pedro antes de conocer a Jesús? Simón Pedro, originalmente conocido como Simón o Simeón, era un pescador de Betsaida, una ciudad en la región de Galilea. Estaba casado y tenía una casa en Cafarnaúm, donde vivía con su suegra. Trabajaba junto a su hermano Andrés y sus socios Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Era un hombre común, con una vida sencilla y dedicada a su oficio, lo que lo conectaba con el pueblo de Galilea. ¿Cómo conoció Pedro a Jesús? Fue su hermano Andrés quien inicialmente conoció a Jesús y lo presentó a Simón. Según el Evangelio de Juan, Andrés fue uno de los 2 discípulos de Juan el Bautista que siguieron a Jesús. Luego, encontró a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías». Así, Andrés llevó a Simón ante Jesús, quien al verlo le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Este encuentro marcó el inicio de la transformación de Simón. ¿Qué significa el nombre Pedro y por qué Jesús se lo dio? Pedro es la traducción griega del arameo Cefas, que significa roca o piedra. Jesús le dio este nombre a Simón para indicar su futuro papel fundamental en la edificación de la iglesia. En Mateo 16, Jesús le dice, «Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Este nombre no solo era un reconocimiento de su carácter inicial, sino una profecía de la fortaleza y la estabilidad que él representaría para la comunidad de creyentes. ¿Cuáles fueron las primeras señales de su llamado al discipulado? Las primeras señales de su llamado fueron evidentes en su disposición a dejarlo todo. Tras la pesca milagrosa narrada en Lucas 5, donde las redes se llenaron de peces después de haber pescado toda la noche sin éxito, Pedro cayó de rodillas ante Jesús y exclamó, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Jesús le respondió, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». En ese momento, Pedro y sus compañeros dejaron sus barcas y lo siguieron, mostrando una obediencia y una fe inmediatas ante el poder de Jesús. ¿Qué milagros presenció Pedro directamente realizados por Jesús? Pedro presenció innumerables milagros de Jesús. Algunos de los más destacados incluyen, la curación de su propia suegra de una fiebre, la resurrección de la hija de Jairo, la multiplicación de los panes y los peces, la caminata de Jesús sobre el agua, la transfiguración de Jesús y la curación del ciego de nacimiento, entre muchos otros exorcismos y sanaciones. Estas experiencias fortalecieron su fe y su comprensión del poder divino de Jesús. ¿Cómo era la personalidad de Pedro según los evangelios? Pedro era un hombre de contrastes. Se caracterizaba por su impulsividad y su ardor, a menudo hablando o actuando antes de pensar. Tenía una fe profunda y una lealtad inquebrantable a Jesús, pero también era propenso a la duda, el miedo y las negaciones. Era franco, apasionado y a veces presumido, pero también demostraba un gran arrepentimiento y humildad después de sus fallas. Su personalidad volátil lo hacía muy humano y relatable, mostrando una mezcla de fortalezas y debilidades. ¿Cuál fue el papel de Pedro en el grupo de los 12 apóstoles? Pedro era indiscutiblemente el líder entre los 12 apóstoles. Era el primero en ser nombrado en todas las listas de apóstoles y a menudo actuaba como portavoz del grupo. Tomaba la iniciativa en muchas situaciones, preguntaba a Jesús en nombre de los demás y era a quien Jesús se dirigía directamente en varias ocasiones. Su posición de liderazgo era reconocida por los demás discípulos y por el propio Jesús. Describe el episodio de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. En Mateo 16, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Después de escuchar varias respuestas, preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Fue entonces cuando Pedro, con una inspiración divina, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo felicitó, declarando que esa revelación no venía de la carne ni de la sangre, sino de su Padre Celestial, y fue en ese momento cuando Jesús le dio la promesa de edificar su iglesia sobre Pedro, la roca. ¿Qué significan las llaves del reino de los cielos que Jesús le dio a Pedro? En Mateo 16, Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves simbolizan autoridad y poder para abrir y cerrar, para permitir y prohibir. En el contexto de la iglesia, esto se interpreta como la autoridad para enseñar, gobernar y perdonar pecados, así como para admitir o excluir a las personas del reino de Dios a través de la predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos.
detalla el incidente de Pedro caminando sobre el agua. Este episodio, narrado en Mateo 14, es una vívida ilustración de la fe y la duda de Pedro. Después de que Jesús caminara sobre el agua hacia la barca de los discípulos en medio de una tormenta, Pedro le dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Sin embargo, al ver la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, clamando, «Señor, sálvame». Jesús extendió su mano, lo tomó y le dijo, «Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste?». ¿Por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? La negación de Pedro ocurrió en el patio del sumo sacerdote, la noche en que Jesús fue arrestado. A pesar de haber prometido a Jesús que nunca lo abandonaría, incluso si tuviera que morir con él, Pedro fue confrontado por varias personas que lo identificaron como seguidor de Jesús. Por miedo y para protegerse, negó conocerlo 3 veces, tal como Jesús le había predicho. Su negación fue una manifestación de su debilidad humana y de la inmensa presión del momento, seguida de un profundo arrepentimiento. ¿Cómo fue el arrepentimiento de Pedro después de su negación? El arrepentimiento de Pedro fue inmediato y profundo. Tan pronto como el gallo cantó por segunda vez, Pedro recordó las palabras de Jesús. Salió del patio y lloró amargamente. Este arrepentimiento no fue una mera tristeza, sino una contrición genuina que lo llevó a una transformación posterior. A diferencia de Judas, cuyo arrepentimiento lo llevó a la desesperación, el de Pedro lo llevó a una renovación y una entrega aún mayor a Jesús. ¿Cuál fue la importancia de la aparición de Jesús resucitado a Pedro? La aparición de Jesús resucitado a Pedro fue crucial para su restauración y para el fortalecimiento de su fe. Lucas 24 registra que los discípulos dijeron, «Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón». Pablo también menciona esta aparición en 1 Corintios 15:5. Este encuentro personal con el Cristo resucitado fue fundamental para sanar las heridas de la negación de Pedro y reafirmar su llamado y su misión. Describe el diálogo de Jesús con Pedro junto al lago después de la resurrección. En Juan 21 Jesús se encontró con Pedro y otros discípulos después de la resurrección. Jesús le preguntó 3 veces a Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». A cada pregunta, Pedro respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y cada vez, Jesús le encargó, «Apacienta mis corderos o pastorea mis ovejas». Esta triple afirmación de amor y la triple comisión no solo restauraron a Pedro de sus 3 negaciones, sino que también lo confirmaron como pastor principal de la iglesia. ¿Qué papel jugó Pedro en el día de Pentecostés? En el día de Pentecostés, Pedro fue la figura central. Después de que el Espíritu Santo descendiera sobre los apóstoles, Pedro se puso de pie junto a los 11 y pronunció un poderoso sermón. Explicó el cumplimiento de las profecías, proclamó la resurrección y señorío de Jesús y exhortó a la multitud a arrepentirse y ser bautizada. Como resultado de su predicación, unas 3.000 personas se convirtieron ese día, marcando el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Cuáles fueron las características del liderazgo de Pedro en la iglesia primitiva? Pedro continuó ejerciendo un liderazgo preeminente en la iglesia primitiva de Jerusalén. Era el principal portavoz y defensor del Evangelio, realizando milagros, predicando con audacia ante el Sanedrín, resolviendo disputas y tomando decisiones clave. Aunque compartía la autoridad con otros apóstoles como Juan y Santiago, Pedro era claramente el primus inter pares, primero entre iguales, desempeñando un rol de liderazgo y dirección. Narra el milagro de la curación del cojo en la Puerta Hermosa. En Hechos 3, Pedro y Juan subían al templo para orar. En la Puerta Hermosa, encontraron a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Pedro le dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Al instante, el hombre se puso de pie, caminó, saltó y alabó a Dios. Este milagro impactó a muchos y llevó a Pedro a predicar un sermón poderoso que resultó en la conversión de miles. ¿Cómo fue la confrontación de Pedro con Ananías y Zafira? En Hechos 5, Ananías y Zafira, una pareja, vendieron una propiedad y decidieron retener parte del dinero, presentándolo a los apóstoles como si fuera el total. Pedro, divinamente inspirado, confrontó a Ananías, acusándolo de haber mentido al Espíritu Santo. Ananías cayó muerto al instante. Poco después, Zafira llegó y también mintió sobre el precio de la venta, y ella también murió.
Este incidente subrayó la seriedad del pecado en la comunidad cristiana y la autoridad espiritual de Pedro. ¿Qué papel jugó Pedro en la difusión del Evangelio a los gentiles? Pedro jugó un papel crucial en la apertura del Evangelio a los gentiles. Aunque al principio se aferraba a las tradiciones judías, su visión en Jope y el encuentro con Cornelio, un centurión romano, lo transformaron. Pedro vio animales impuros en una visión y una voz le dijo: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común». Luego, el Espíritu Santo le indicó que fuera a la casa de Cornelio. Mientras Pedro predicaba allí, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su casa, confirmando que Dios aceptaba a los gentiles. Este evento fue un punto de inflexión para la misión de la Iglesia. Explica la visión de Pedro en Jope y su significado. La visión de Pedro en Jope fue un momento decisivo. Pedro estaba en una azotea y vio un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de toda clase de animales, tanto puros como impuros según la ley judía. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro se negó, diciendo que nunca había comido algo profano. La voz le respondió 3 veces: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común». Esta visión lo preparó para aceptar a los gentiles en la Iglesia, entendiendo que Dios no hace acepción de personas y que las barreras ceremoniales del Antiguo Testamento habían sido abolidas. ¿Cómo se involucró Pedro en el Concilio de Jerusalén? Pedro desempeñó un papel destacado en el Concilio de Jerusalén, que abordó la cuestión de si los gentiles convertidos debían circuncidarse y observar la ley mosaica. Pedro compartió su experiencia con Cornelio, argumentando que Dios ya había concedido el Espíritu Santo a los gentiles sin que ellos pasaran por la circuncisión. Su testimonio y su autoridad contribuyeron a la decisión de no imponer la circuncisión a los gentiles, abriendo así el camino para la misión global de la Iglesia. ¿Qué es el incidente de Antioquía con Pablo y Pedro? El incidente de Antioquía fue una confrontación entre Pedro y Pablo. Pedro inicialmente comía con los gentiles en Antioquía, pero cuando llegaron algunos de la parte de Santiago, judíos cristianos que insistían en la observancia de la ley, Pedro comenzó a retirarse y a separarse de los gentiles por miedo a ellos. Pablo lo reprendió públicamente por su hipocresía, señalando que su conducta contradecía la verdad del Evangelio. Este incidente muestra las tensiones iniciales dentro de la Iglesia y la preocupación de Pablo por la pureza de la doctrina. ¿Cuántas cartas del Nuevo Testamento se atribuyen a Pedro? Se atribuyen 2 cartas del Nuevo Testamento al apóstol Pedro, la primera epístola de Pedro y la segunda epístola de Pedro. Ambas son consideradas epístolas católicas, es decir, cartas dirigidas a un público amplio en lugar de a una iglesia específica. ¿Cuál es el tema principal de la primera epístola de Pedro? La primera epístola de Pedro está dirigida a los cristianos dispersos en Asia Menor que estaban sufriendo persecución. Su tema principal es la esperanza en medio del sufrimiento y la conducta cristiana en un mundo hostil. Pedro anima a los creyentes a perseverar en la fe, a vivir vidas santas y a glorificar a Dios a través de su testimonio, incluso en medio de las pruebas. ¿Cuál es el tema principal de la segunda epístola de Pedro? La segunda epístola de Pedro se centra en la importancia del conocimiento verdadero de Cristo y la advertencia contra los falsos maestros. Pedro exhorta a los creyentes a crecer en la gracia y el conocimiento, a recordar las enseñanzas apostólicas y a estar preparados para la segunda venida de Cristo. También aborda el peligro de las herejías y la necesidad de permanecer firmes en la sana doctrina. ¿Existe alguna evidencia extrabíblica sobre Pedro? Sí, existen numerosas fuentes extrabíblicas que corroboran la existencia y el ministerio de Pedro. Escritos de padres de la Iglesia como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Papías de Hierápolis, Ireneo de León y Tertuliano, así como historiadores como Eusebio de Cesarea, mencionan a Pedro, su ministerio en Roma y su martirio. Aunque estas fuentes no son canónicas, proporcionan valiosos testimonios históricos. ¿Se le atribuyen a Pedro otros escritos fuera del canon bíblico? Sí, existen varios escritos apócrifos atribuidos a Pedro, aunque no son parte del canon bíblico y su autenticidad es disputada por la mayoría de las iglesias cristianas. Algunos ejemplos incluyen el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Pedro y la Predicación de Pedro. Estos textos a menudo contienen elementos legendarios o teologías que se desvían de la enseñanza ortodoxa. ¿Qué se sabe sobre la esposa de Pedro? Los evangelios sinópticos mencionan que Jesús curó a la suegra de Pedro, lo que implica que Pedro estaba casado. Clemente de Alejandría, un padre de la Iglesia del siglo II, también testifica que Pedro estaba casado y que su esposa fue mártir.
No se menciona su nombre en las Escrituras, y no se sabe mucho más sobre ella. ¿Dónde y cómo se cree que murió el apóstol Pedro? La tradición cristiana unánimemente sostiene que Pedro murió como mártir en Roma durante la persecución del emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Se cree que fue crucificado boca abajo a petición propia, considerándose indigno de morir de la misma manera que Jesús. Esta tradición está respaldada por varios padres de la Iglesia y ha sido un elemento fundamental en la historia de la Iglesia. ¿Qué relación hay entre Pedro y la ciudad de Roma? La tradición y la evidencia histórica sugieren que Pedro pasó sus últimos años ministrando en Roma y que fue allí donde sufrió el martirio. Los primeros escritores cristianos como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía e Ireneo de León testifican de la presencia de Pedro en Roma. La Basílica de San Pedro en el Vaticano se erige sobre el lugar tradicional de su tumba. La Iglesia Católica considera a Pedro como el primer obispo de Roma y el primer papa. ¿Qué significa el primado de Pedro? El primado de Pedro es una doctrina teológica, particularmente prominente en el catolicismo romano, que sostiene que Pedro tenía una autoridad especial y única entre los apóstoles. Una autoridad que se transmitió a sus sucesores, los obispos de Roma, los papas. Esta doctrina se basa en pasajes como Mateo 16: sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino, apacienta mis corderos, y el papel de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo es visto Pedro en el protestantismo? En el protestantismo, Pedro es venerado como un apóstol importante y un líder clave de la iglesia primitiva. Se reconoce su fe, su arrepentimiento y su predicación. Sin embargo, los protestantes generalmente no aceptan la doctrina del primado papal tal como la define la Iglesia Católica, argumentando que la roca sobre la cual se edifica la Iglesia es la confesión de fe de Pedro en Jesús como el Cristo, o Cristo mismo, más que el propio Pedro como una sucesión jerárquica. Se enfatiza la igualdad apostólica y la autoridad de la Biblia por encima de cualquier autoridad eclesiástica. ¿Cómo es visto Pedro en la Iglesia Ortodoxa Oriental? La Iglesia Ortodoxa Oriental reconoce el primado de honor de Pedro entre los apóstoles, viéndolo como el primero entre iguales. Sin embargo, no acepta la doctrina de la infalibilidad papal ni la jurisdicción universal del obispo de Roma. Los ortodoxos creen que la autoridad apostólica se comparte colegialmente entre todos los obispos y que el primado de Pedro es de un primero entre iguales o primus inter pares, no de supremacía jurisdiccional sobre los demás obispos. ¿Cuál es el significado de la red de Pedro en el cristianismo? La red de Pedro o la red de la Iglesia simboliza la misión de los apóstoles y, por extensión, de la Iglesia, de ser pescadores de hombres. Así como Pedro, el pescador, dejó sus redes para seguir a Jesús y pescar almas, la Iglesia está llamada a extender el Evangelio y a reunir a las personas en la fe, llevándolas del mar del mundo a la barca de la Iglesia. ¿Qué lecciones morales y espirituales se pueden extraer de la vida de Pedro? La vida de Pedro ofrece muchas lecciones. La posibilidad de la transformación, un hombre impulsivo y temeroso se convirtió en un pilar de la fe. El poder del arrepentimiento, la negación de Pedro y su posterior arrepentimiento muestran que incluso las fallas graves pueden ser perdonadas y conducir a un mayor crecimiento espiritual. La importancia de la fe y la obediencia, su disposición a dejarlo todo y su fe en Jesús, aunque a veces vacilante, son ejemplos. La debilidad humana y la gracia divina, la humanidad de Pedro y sus errores resaltan la necesidad de la gracia de Dios. El llamado al liderazgo y al servicio. Pedro asumió su rol de liderazgo no por ambición, sino por un profundo amor a Cristo y un compromiso con su iglesia. ¿Cuál es el significado de la frase pescador de hombres? La frase pescador de hombres es una metáfora que Jesús usó para describir la misión de sus discípulos. Así como un pescador captura peces para alimentarse, los apóstoles serían enviados a capturar a las personas para el reino de Dios, no para su propio beneficio, sino para su salvación y para que encuentren una vida nueva en Cristo. Implica la idea de evangelización y de atraer a otros a la fe. ¿Qué relación tenía Pedro con el apóstol Juan? Pedro y Juan a menudo aparecen juntos en los evangelios y en los hechos de los apóstoles. Eran socios de pesca antes de ser llamados por Jesús y formaban parte del círculo íntimo de Jesús junto con Santiago. Compartieron muchas experiencias, incluyendo la transfiguración y Getsemaní. Después de la resurrección, los vemos actuando juntos en el templo y ante el Sanedrín. Su relación era de compañeros cercanos y colaboradores en la misión apostólica. ¿Cómo se presenta a Pedro en el Evangelio de Marcos?
El Evangelio de Marcos, que la tradición asocia con el testimonio de Pedro, a menudo presenta a Pedro de una manera muy humana, incluyendo sus impulsos, sus fallas y su incomprensión de las enseñanzas de Jesús. Aunque muestra su liderazgo y su confesión, también enfatiza sus momentos de miedo y negación, lo que refuerza la idea de un Pedro que no oculta sus debilidades. Posiblemente con el fin de humildemente reconocer la gracia de Dios. ¿Por qué Pedro es considerado un santo patrón? ¿De qué? Pedro es ampliamente venerado como santo patrón en varias tradiciones cristianas. Es el santo patrón de los pescadores, debido a su profesión original. También es patrón de los papas, de los pontífices, de Roma, de la longevidad, de los panaderos, de los fabricantes de redes, de los relojeros y de muchas iglesias y ciudades alrededor del mundo. ¿Cuál es la cátedra de San Pedro y su significado? La cátedra de San Pedro, del latín cátedra, que significa silla o trono, es un símbolo de la autoridad episcopal y, en particular, de la autoridad doctrinal del Papa como sucesor de Pedro. Físicamente, se refiere a una antigua silla que se cree fue usada por San Pedro, conservada en la Basílica de San Pedro en Roma. Litúrgicamente, la fiesta de la Cátedra de San Pedro, 22 de febrero, celebra el establecimiento del primado del apóstol Pedro y la unidad de la Iglesia en torno a su sucesor. ¿Cómo se representa a Pedro en el arte cristiano? Pedro es una figura muy común en el arte cristiano. A menudo se le representa con las llaves, simbolizando las llaves del reino de los cielos. Un pez o una red, recordando su profesión de pescador y la llamada a ser pescador de hombres. Un gallo, aludiendo a su negación de Jesús. Un rollo o libro, indicando su papel como apóstol y autor de epístolas. Una barba corta y rizada, y cabello gris, una representación tradicional de su apariencia. También se le ve a menudo en escenas clave de su vida, como la pesca milagrosa, caminando sobre el agua, la confesión en Cesarea de Filipo, la negación o su crucifixión invertida. ¿Qué reliquias se asocian con San Pedro? La reliquia más significativa asociada con San Pedro es su supuesta tumba, ubicada debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Aunque los arqueólogos han encontrado huesos y una inscripción que podría estar relacionada con él, la identificación definitiva sigue siendo un tema de debate. También hay varias iglesias que afirman poseer otras reliquias, como fragmentos de huesos o cadenas que se dice que lo ataron. ¿Cuáles son algunas de las citas más famosas atribuidas a Pedro? Algunas citas famosas de Pedro o relacionadas con él en las Escrituras son: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo influyó Pedro en la formación de la doctrina cristiana? Pedro influyó en la doctrina cristiana principalmente a través de su testimonio de la resurrección de Jesús, su predicación del Evangelio, especialmente en Pentecostés, su papel en la apertura del Evangelio a los gentiles, y sus 2 epístolas canónicas. Aunque no fue un teólogo sistemático como Pablo, su experiencia directa con Jesús y su liderazgo apostólico sentaron las bases para la comprensión temprana de la persona de Cristo, la salvación por gracia y la naturaleza de la Iglesia. ¿Qué papel jugó Pedro en la dispersión de los apóstoles? Después de los primeros años de la Iglesia en Jerusalén, los apóstoles comenzaron a dispersarse para llevar el Evangelio a diferentes regiones. Aunque Pedro permaneció en Jerusalén por un tiempo, se menciona que viajó a lugares como Lida y Jope, y más tarde se le asocia con Antioquía y finalmente con Roma. Su ministerio ambulante fue fundamental para la expansión geográfica del cristianismo primitivo. ¿Qué se puede aprender de la transformación de Pedro? La transformación de Pedro es un testimonio del poder redentor de Dios. Pasa de ser un pescador rudo e impulsivo a un líder espiritual firme y sabio. Su proceso de maduración, que incluyó errores graves y un profundo arrepentimiento, demuestra que Dios puede usar a personas imperfectas y transformar sus debilidades en fortalezas para su gloria. Es una historia de gracia, perdón y crecimiento continuo. ¿Cuál es el legado de Pedro en la historia de la Iglesia? El legado de Pedro es inmenso. Es considerado una de las figuras más importantes en la historia del cristianismo.
Su liderazgo inicial, su predicación y sus milagros sentaron las bases para la expansión de la Iglesia. Sus epístolas ofrecen guía pastoral y doctrinal. Su asociación con Roma lo convierte en un pilar fundamental para la Iglesia Católica Romana. Para todos los cristianos, representa la fe, el arrepentimiento, la resiliencia y el poder transformador de Jesús. ¿Cómo se celebra la figura de San Pedro en el calendario litúrgico? San Pedro es celebrado en el calendario litúrgico de varias confesiones cristianas. La fecha más importante es el 29 de junio, cuando se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, co-celebración de los príncipes de los apóstoles, una de las fiestas más importantes del año litúrgico. También se celebra la cátedra de San Pedro el 22 de febrero, que conmemora la autoridad de Pedro y sus sucesores. Si pudieras describir a Pedro en 3 palabras, ¿cuáles serían y por qué? Impulsivo, por su tendencia a actuar o hablar sin pensar, cortar la oreja del soldado, caminar sobre el agua y dudar, la negación. Leal, a pesar de sus fallas, su amor y devoción a Jesús eran profundos e inquebrantables. Restaurado, su historia es un poderoso ejemplo de cómo el arrepentimiento y la gracia divina pueden restaurar y capacitar a un individuo para un propósito mayor.